Capítulo 2. Los primeros guardianes de la verdad. Siglos I y II. La era de Éfeso. Llegado el día de la promesa, el día de Pentecostés, los primeros llamados se encontraban juntos en Jerusalén como se los mandó Jesucristo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así, con la llegada del Espíritu Santo sobre estas 3,000 personas, empieza a llevarse a cabo la gran comisión de predicar la verdad en un mundo de corrupción y confusión, empezando por Jerusalén y esparciéndose por todo el mundo. Pero, iniciada esta poderosa predicación de la verdad, inició también la persecución. Poco tiempo después de estar los discípulos de Jesucristo predicando y defendiendo la verdad en las sinagogas y en el templo en Jerusalén, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron a los apóstoles Pedro y Juan en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como los sacerdotes no encontraron realmente nada de qué acusar a Pedro y Juan, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los apóstoles Pedro y Juan salieron bien librados en esta oportunidad, y 5,000 discípulos más llegan al pueblo espiritual de Dios, al pueblo de los guardianes de la verdad. Pero no pasaron muchos días para que la persecución en contra de estos discípulos se convirtiera en una persecución violenta y sangrienta. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Predicaba la verdad con valentía, elocuencia y sinceridad a un pueblo que rechazó al Salvador y lo colgó en un madero, a un pueblo que perseguía profetas y que transgredía la ley de Dios. Un pueblo que, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Con la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén se empieza a refugiar en otras ciudades. Algunos de sus miembros huyeron a Damasco, otros a Antioquía, la capital de Siria, y otros, como Felipe, encontraron refugio entre los samaritanos, un pueblo mestizo
que no era ni judío ni gentil, y que los judíos despreciaban. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Luego del llamamiento del apóstol Pablo, de la visión del lienzo del apóstol Pedro y del concilio de Jerusalén, los primeros discípulos están preparados para llevar la verdad a judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, de toda raza, lengua o nación. Con los viajes de Pedro, Pablo y otros discípulos, la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, comienza a esparcirse por todo el Imperio Romano, que consistía en todas las provincias que estaban al margen del mar Mediterráneo y algunas tierras más allá de las fronteras del este. Durante este periodo de tiempo, 3 líderes de la Iglesia se destacan, y vale la pena mencionarlos, ya que son los primeros pilares o baluartes de los guardianes de la verdad, después, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Estos líderes son Pedro, el líder principal de la Iglesia Apostólica. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Y Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo y pastor de la congregación en Jerusalén. Ellos y muchos otros enseñaron, protegieron y vivieron la verdad, llevando reconciliación, amor y esperanza a los corazones desolados, sanando a los enfermos, trayendo luz a los que antes vivían en oscuridad, pero también resistiendo con sus propias vidas en un mundo hostil y enemigo de esa verdad que ellos con tanto celo predicaban. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estos fueron los primeros guardianes de la verdad, los de la era de Éfeso, los primeros miembros, podría decirse, de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miembros decididos y valientes, y totalmente entregados a la comisión que nos encomendó nuestro Maestro, de preservar y enseñar la verdad al mundo entero. Para el año 64 de nuestra era, un incendio destruyó gran parte de la capital del imperio, Roma. Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad de Roma, dando comienzo a una terrible persecución. Miles de miembros de la Iglesia de Dios fueron torturados y asesinados, entre ellos el apóstol Pedro, a quien crucificaron en el año 67 después de Cristo, y el apóstol Pablo, que murió decapitado en el año 78. Pero estas fechas no son seguras, ya que los apóstoles pudieron haber sufrido el martirio unos años antes. Pocos años más tarde, con la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, muchos miembros de la iglesia escaparon y se refugiaron principalmente en Pella, en el valle del Jordán. Entre este momento y el año 135 de nuestra era, el apóstol Juan fue encarcelado en la isla de Patmos y se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las epístolas de Judas. Para principios del siglo II, es decir, del año 100 en adelante, a pesar de las persecuciones, existían congregaciones de la Iglesia de Dios en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates,
desde el Mar Negro hasta el norte de África y probablemente en España y Gran Bretaña al occidente. Vea 10 días de tribulación en el capítulo 3 de Los Guardianes de la Verdad.